Buenos días. El día de hoy aprenderemos a calcular una curva vertical. Este tutorial va enfocado a alumnos de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Topografía e Hidrología de la subsede Mapastepec de la UNICACH. Bien, para ello nos apoyaremos del AutoCAD, debido a que manualmente lo haríamos con nuestro papel milimétrico tamaño bond, y nos apoyaremos de Excel. Normalmente lo haríamos en nuestra libreta. Bien, empezamos. Por acá tengo mi perfil de terreno marcado del color azul y tengo mi perfil de proyecto marcado de color verde. Tengo determinadas las pendientes, la de entrada y la de salida, que se denomina P1, la de entrada, y P2, la de salida. En este caso tendremos una curva en cresta. Calcularemos la curva vertical en cresta. Tenemos el PIB, que es el punto de inflexión vertical, en 0 más 320 y una elevación de 593 metros. Bien, para ello tenemos que tomar dos condiciones. Las condiciones que la Secretaría de Comunicación y Transporte nos determina para calcular una curva vertical en cresta son condiciones de seguridad y las condiciones de drenaje. Bien, entonces vamos a nuestra libreta. Y los siguientes pasos son los que tenemos que determinar. Primero, determinar diferencia de pendientes. P1 tengo 1.1281 y P2 tengo menos 1%. ¿Dónde lo obtengo eso? De acá. P1, 1.281 y menos 1% P2. Bien, la diferencia de pendientes se determina con la letra A, la cual tiene una fórmula. Aquí tenemos nuestras diferentes fórmulas de A. Tengo mi curva vertical en cresta, me estoy enfocando en esta, en la cual en el manual que nos determina unos apuntes en el cual se está trabajando, vienen unas fórmulas las cuales están mal. Debido a la experiencia en cálculo manual de carreteras, tanto en curvas circulares y curvas verticales, he podido determinar estas fórmulas. ¿De acuerdo? Las que están en color rojo son las fórmulas que sí fueron cambiadas. Bien, las azules son las fórmulas que se mantienen. Bueno, entonces tenemos esta cuestión, en el cual tendremos A igual a P1 menos P2. Entonces yo acá checo A igual a P1 menos P2, lo cual determinaría, debo de tener en cuenta la fórmula, perdón, los signos de las pendientes. Si yo tengo P1, que sería 1.281 menos, y el menos de pendiente se hace más, 1.281 más 1 me daría 2.281, y esto sería A, ¿de acuerdo? Por lo visto tenemos una diferencia de pendientes muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces por ahí esa diferencia de pendientes pequeña nos va a dar una pauta en el cálculo de criterios de seguridad. Perfecto. Entonces, siguiente paso es el criterio de seguridad, en donde nosotros debemos de calcular nuestra distancia de parada, ¿de acuerdo? La cual está dada en la siguiente fórmula. dp es igual a 0.278 por la velocidad de marcha por el tiempo de reacción más velocidad de marcha al cuadrado sobre 254 multiplicado por F más P, donde F es la fricción, la cual determina la resistencia al movimiento entre las llantas del vehículo y la superficie de rodadura, y P es la proporción de la fricción longitudinal. Comúnmente para trabajos o proyectos de 40 kilómetros o 50 kilómetros por hora se determina 85% en P, y para mayores de 100 kilómetros por hora se determina el 90% en P, que es la proporción de la fricción. Bien, entonces tenemos aquí que dp es igual a 0.278 por 37. ¿En dónde determino este 37 de velocidad de marcha? Aquí tengo, vean, una tablita en donde me enfoco. Mi proyecto es de 40 kilómetros por hora, mi velocidad de marcha es 37, mi tiempo de reacción es 2.5,
Mi coeficiente de fricción longitudinal es 0.380. Por lo tanto, hago mi cálculo de esto y me da una distancia parada de 39.89 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo mi distancia parada, voy a revisar primero una condición donde la distancia parada debe ser menor a la longitud de la curva. Por lo cual, usaré la fórmula L es igual a por D al cuadrado sobre C1. Esta constante de C1 lo tenemos en la siguiente imagen. Vean, aquí lo tenemos. Constante para distancia parada y para distancia de rebase. C1 vale 425. Por lo cual sustituyo el 425 acá. Y la longitud, realizando todas estas sustituciones, me va a dar 7.97. Que sería la longitud de mi carretera, perdón, de mi curva vertical. Por lo cual debo de comprobar si esta condición cumple. Entonces decimos, si D, que es la distancia parada, es menor a la longitud, cumple. En este caso, D es 39.89, no es menor a 7.97, por lo cual no cumple. Entonces, al no cumplir, debo revisar la siguiente condición, cuando D es mayor a L. Y tengo esta fórmula de L es igual a 2 veces la distancia de parada menos C1 entre A. Sustituyo aquí los valores de esta fórmula y lo cual me va a dar L es igual a 119.93. Debo de comprobar si D es mayor a L, por lo cual 39.89 que es D no es mayor a L, que es 119.93, por lo cual no cumple. Bien, en este caso L se puede determinar mediante la fórmula siguiente, donde tenemos el coeficiente K. Bien, donde nos dice que K es igual a L entre A. Aquí tenemos una tabla donde nos da el valor de K. Vean, acá tenemos K, tenemos nuestra carretera tipo C, velocidad de proyecto de 40, para cresta tengo 4, el valor de K. ¿De acuerdo? Entonces, al sustituir, despejar la K, perdón, la L, nos queda L es igual a K por A. En el caso este L es 4 por 2.281 y nos da la longitud de 8.51 metros. ¿Qué quiere decir? Que esta es la longitud que, salvando el criterio de seguridad, estaría correcta. O es la longitud mínima del criterio de seguridad. Ya que la SCT nos da otra longitud mínima, lo podemos obtener en esta tabla. Longitud mínima de curvas verticales, acá tenemos 30. Se pueden ver acá, 30 metros en un camino tipo C con una velocidad de proyecto de 40 km por hora. Bien, por lo cual, si determinamos que nuestra longitud es de 30 metros, puedo determinar 40 metros para yo tener una distancia de dos estaciones cerradas. Bien, entonces determinaremos la longitud mínima 30 metros y tomaremos 40 metros en dos estaciones. Pero también debo de checar que cumpla con el criterio de drenaje, el cual es el tercer paso, donde nos dice que la longitud debe ser menor o igual a 43 veces A. Sustituyo 43 por A, que es 2.281 y me da 91.51. Compruebo si L menor o igual a 43A, L es 119.93, es menor o igual a 91.51. No cumple. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso que no cumplen ambos criterios, se puede tomar la longitud A por la tabla de clasificación técnica de camino de la SCT que veíamos anteriormente. Y tomaremos 40 metros de distancia de la longitud de nuestra curva, lo cual son dos estaciones cerradas. Porque nuestra longitud mínima son 30 metros. Entonces, es bueno enfatizar que estos detalles, cuando no cumplen las condiciones, son porque son curvas con una diferencia de pendientes muy pequeña. Una diferencia de pendiente muy pequeña. Nos encontraremos con curvas con diferencia de pendiente más grandes, más amplias, y ahí sí podremos determinar cualquiera de estas condiciones. Bien, entonces determinamos nuestros 40 metros de longitud. Y ahora, en el paso 4, determinaremos el cadenamiento y la cota del PCB. El PIB, podemos ver aquí, el PIB se encuentra en 0 más 320 y con una elevación de 593.
0 más 320 y una elevación de 593. Para calcular el PCB, como tenemos 40 metros, serían del PIB 20 metros hacia el PCB y 20 metros hacia el PTB, por lo cual quedaría nuestro PCB 320, que es el PIB, menos 20 metros, que es la mitad de la longitud, nos da que el PCB estaría en 0 más 300. Y la cota del PCB, como del PIB, la cota del PCB está en una dirección negativa hacia abajo, lo cual determinaremos para calcular cota PCB como 593 menos nuestra pendiente de entrada, que es esta pendiente que tenemos acá. Acá lo tenemos en porcentaje, lo dividimos entre 100 para que nos dé este dato y lo multiplicamos por 20, que es la distancia, y me va a dar la cota del PCB, la cual ya tengo aquí. ¿De acuerdo? Estos 20 metros son la distancia del PIB a el PCB, lo que quiere decir que es la mitad de la longitud. ¿De acuerdo? Bien, paso número 5, cálculo de puntos sobre la curva, en el cual debemos realizar esta tabla y tener en cuenta que acá en este paso de A sobre 10n por n al cuadrado, cuando tenemos una curva en cresta, este paso o este resultado que tenemos acá se lo vamos a restar a esto. ¿De acuerdo? Bien, y acá tenemos que necesitamos cadenamiento, la n al cuadrado, ZO más P1 por n entre 5, A entre 10n por n al cuadrado y Zn, donde n es el número de estaciones de 20 metros desde el PCB, ZO es cota del PCB, P1 es pendiente de entrada y Zn es elevación en curva. Bien, ¿qué realizamos acá? Primero ubicamos nuestro PCB donde inicia nuestra curva. Colocamos su cadenamiento y la distancia del PCB al PCB es 0, por lo tanto en n tendremos 0. N cuadrada, 0 al cuadrado es 0, ¿de acuerdo? Y acá obtendremos esto, P1 que aquí tenemos que es 1.281 multiplicado por n, por 0 me da 0, entre 5, 0. 0 más ZO, que es esto de 592.774, y me queda 592.774. En el siguiente, A es la diferencia de pendientes, acá tenemos 2.1281, por lo tanto es 2.281, 10 entre 10 por n. N es el número total de cadenamientos que tenemos, en este caso tenemos 2, entonces sería 10 por 2, 20. Sería 2.281 entre 20 por n al cuadrado, en este caso por 0, y me da 0. Entonces esto menos 0 me da 592.774. ¿De acuerdo? Y así debemos determinar cada uno de nuestros pasos. En el segundo, que haríamos P1, que sería 1.1281, que tenemos aquí, por n, por 1, entre 5. Lo que me da, se lo sumo a 592.774 y me da 592.999. Bien, siguiente paso, A 2.1281 sobre 20 por 1 y me da 0.106. Esto menos esto, ¿por qué menos? Debido a que estamos en una curva en cresta, se tiene que restar. Y esto menos esto me va a dar esto. Siguiente paso, sigo haciendo las mismas formas. Acá en P1 vamos a respetar el signo que tenga nuestra pendiente. En este caso tiene positivo, no hay problema. Pero en curvas en el columpio veremos que tenemos que respetar nuestro signo de la pendiente. Y aquí en la A nos debemos de respetar. Debemos de poner nuestra con signo positivo, con valor absoluto, debido a que el signo de A, de la diferencia A, estará dada con esta condición de que si se resta o se suma, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos ya todos nuestros datos de la curva, ¿sí? Tenemos 0 más 300, 320 y 340 y sus respectivos puntos, sus respectivas ordenadas.
¿de acuerdo? En el perfil. Entonces nos dirigimos acá. Por acá voy a cargar esta. Y aquí tenemos nuestra curva, vean. ¿Ya vieron? Se genera nuestra curva. Tenemos el PCB 592.77, 593 y 592.80. Lo cual tenemos aquí. 77, 89, 80 aquí pues por 1 milímetro, ¿no? Pero bueno, entonces ahí queda explicada nuestra primer curva, que son curvas en cresta, una curva vertical en cresta, con una diferencia de pendientes muy pequeña, y así podremos nosotros determinar el cálculo de diferentes curvas que tengamos, ya sea en cresta izquierda, en cresta derecha, o en columpio izquierdo, en columpio derecho, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, hasta aquí este video. Próximo video que realizaremos es cómo calcular en columpio, que es muy parecido. Únicamente tiene ahí unos cambios de signos, pero que hay que tener en cuenta. Bien, gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.